Buenas tardes, Denise, ¿cómo estás? Y buenas tardes ahí a todo el equipo y a todas las personas que nos están escuchando y viendo, ¿verdad? Gracias, gracias, Clemen. Para mí es un honor hablar contigo y sobre todo para que la gente dimensione la importancia de sumarse a la marcha de hoy y de prenderse a todo este movimiento del 25N. ¿Cuántos casos de violencia se han registrado en nuestro país de manera oficial en los últimos meses, en el último año? Bueno, mira, tenemos en lo que se refiere a feminicidios, son 34 casos de mujeres, niñas, adolescentes que han sido víctimas de feminicidio, según el Observatorio de Violencia del Centro de Documentación y Estudios. ¿Qué significa esto y por qué es tan importante decir, verdad? Porque significa que estas mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas o personas vinculadas a ellas, y esto significa que a ellas las mataron por ser mujer, ¿verdad? Entonces, por eso es que para nosotras es tan importante hablar de estos feminicidios. Y cuando nos dicen, ¿y por qué no hablamos del masculinicidio? ¿Por qué no se habla del asesinato que ocurre a hombres, que ocurren todos los días y esas cuestiones? Nosotros decimos, pero por supuesto, o sea, nosotros estamos en contra de todas las violencias, pero remarcamos el feminicidio porque lo que acá ocurre y el elemento que hace que sea diferenciador el feminicidio de un homicidio común es que a estas mujeres las matan personas cercanas a ellas y personas con quienes ellas tuvieron algún tipo de involucramiento emocional, sentimental, muchas veces familiar, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la cantidad según el Observatorio del Centro de Documentación y Estudios. Según el Observatorio del Ministerio de la Mujer, son otros números, son 28 números, o sea, 28 mujeres víctimas de feminicidio, y esto tiene que ver con criterios que se toman en cuenta, digamos. El Centro de Documentación y Estudios toma también los asesinatos de las mujeres trans y toman los criterios que están establecidos en la ley 5.777 barra 16, ¿verdad? Entonces, es por eso que hay una pequeña diferencia. Entonces, hay algunas muertes que no están registradas en el observatorio del Ministerio de la Mujer, que igual también, por supuesto, es súper válido y además es un recurso súper importante que tenemos. Pensar que antes no teníamos esto, entonces es un recurso importantísimo, porque incluso en ese observatorio del Ministerio de la Mujer están las víctimas por departamento, las frecuencias de días de ocurrencia, el vínculo con el agresor, cuál es el tipo de agresión que sufrieron estas mujeres, o sea, es decir, cuál fue el mecanismo por el cual ellas fueron asesinadas, las edades de la víctima y las edades del agresor. O sea, todos esos datos nosotras podemos encontrar tanto en el Observatorio de la Mujer del Ministerio como en el Observatorio del Centro de Documentación y Estudios. Ahora, Clemen, ¿qué nos dicen los números respecto a las mujeres que están siendo agredidas o incluso ya asesinadas también? Porque por lo general existe una creencia, principalmente en nuestro país y también en otros de la región, que a veces es la mujer la que es la culpable y que por eso luego le mataron porque se comportaba de tal o cual forma. Pero ¿qué indican los números? Que es algo que realmente se da sin tener en cuenta el comportamiento de la mujer, sin tener en cuenta la clase social, o hay realmente algunos que otros indicadores de que podría o que estaría pasando en algunos sectores más que en otros? Mira, la violencia no discrimina y eso es súper importante también que mencionemos. La violencia no discrimina clase social, no discrimina edad, no discrimina lugar de residencia, no discrimina absolutamente nada. Hay casos de mujeres, incluso profesionales de la salud mental, víctimas de violencia. Entonces, creo que culpabilizar a las mujeres siempre es el recurso, por supuesto que es siempre el recurso más fácil también. Incluso tiene que ver con esta cultura machista en la que siempre culpabilizan a las víctimas de haber estado a tal hora en la calle, de haber estado vestida de tal manera, o porque le gustaba salir a bailar, o porque estaba con unas amigas,
o porque tenía muchas relaciones sexoafectivas, etcétera. Y ninguno de esos argumentos es válido para justificar un acto de violencia hacia las mujeres, así como tampoco ningún acto de, mucho menos, por supuesto, feminicidio. El feminicidio en realidad es ya el último nivel de la violencia, ¿verdad? Es ya lo más brutal que sucede. Y ahí les quiero comentar algo que es muy terrible, porque son unas estadísticas que nosotras tomamos en el 2017, o sea, en noviembre del 2017, cuando se organizaba la primera marcha masiva en torno al 25 de noviembre. Digo la primera marcha masiva porque también es importante reconocer que hubo siempre marchas en la historia del Paraguay, digamos, ¿verdad? Ya en los años 90, mujeres del movimiento feminista y el movimiento de mujeres estuvo siempre presente en las calles los 8 de marzo y 25 de noviembre. Pasa que a partir del 2017 estas marchas se vuelven muy masivas y bueno, ya sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento nosotras registramos unas estadísticas que decían que el 40% de las mujeres víctimas de feminicidio en el 2017 habían realizado las denuncias por violencia en las comisarías. Y esas mujeres terminaron siendo víctimas de feminicidio. Claro. ¿Qué nos dicen esos números? Esas estadísticas se sostienen hasta hoy. ¿Qué nos dicen? Que no hay respuestas por parte de los órganos del Estado encargados de dar protección y respuestas a las mujeres víctimas de feminicidio, de violencia, ¿verdad? Entonces, ¿y con qué tiene que ver esto? No hay presupuestos, las comisarías no tienen presupuestos específicos, entonces, por ejemplo, las mujeres van a hacer las denuncias, hacen las denuncias y son ellas quienes tienen que llevar la orden de restricción al agresor. Entonces, claro, se exponen doblemente. O, por ejemplo, en época de pandemia pasó también, por supuesto que en pandemia esto se duplicó, claro. Y en pandemia las denuncias por violencia aumentaron en un 60%. Yo recuerdo que hay unos números que eran que en marzo se estableció la cuarentena obligatoria y para mayo, o sea, 2 meses después, las denuncias habían aumentado en un 60%. Imagínense lo que habrá sido en esa época para mujeres víctimas de violencia, tener que estar obligadas a vivir con sus agresores y no tener respuestas o posibilidades de recurrir a organismos del Estado que las proteja. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con la falta de recursos, tiene que ver con la falta de capacitaciones, no tiene que ver con las mujeres y el comportamiento de las mujeres. Ese también es un pensamiento que se instala a partir de la cultura machista, que nos hacen creer que las mujeres somos locas si andamos solas o si nos vestimos de tal manera o si optamos por vivir nuestras vidas de cierta forma. Entonces es como que ya no merecemos el castigo y eso es lo que hay que también tratar de erradicar culturalmente, ¿verdad? Totalmente. Clemen, hay muchas mujeres que días como hoy o como el 8 de marzo toman coraje y toman la decisión de realizar una denuncia que vienen postergando hace ya mucho tiempo. ¿Cuál es el paso hoy para tratar de tener esa respuesta que decís que muchas veces las mujeres no encuentran por parte de las autoridades o los programas o las políticas públicas? Yo hoy quiero hacer una denuncia. ¿A dónde voy? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, mira, ahora lo que tenemos es, tenemos recursos, ciertamente hay recursos también, ¿verdad? O sea, está el asterisco 137, que es el número de la Secretaría de la Mujer al que se llama y ahí se puede hacer la denuncia. También a las comisarías, o sea, hay que ir a hacer. Lo que tenemos son estas herramientas, digamos, el asterisco 137, las comisarías, hacer la denuncia. También está el Consultorio Jurídico Feminista, que es una organización de mujeres abogadas, psicólogas y sociólogas que
se organizaron en torno al tema y lo que hacen es brindar asesoramiento para mujeres víctimas de violencia en muchos casos. Incluso desde el consultorio jurídico feminista se llevó a cabo el caso de Alexa Exacto. Torres, ¿verdad? Que es una victoria importantísima para las mujeres del Paraguay. Entonces, lo que tenemos son esos números, digamos, a los que hay que llamar, que es el asterisco 137, y también a las comisarías hay que recurrir en casos de denuncias de violencias hacia las niñas y adolescentes. Está el asterisco 147, que es el asterisco destinado para hacer las denuncias del Ministerio de la Niñez.